Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el Evangelio de Génesis, capítulo 26. Evangelio de Génesis, capítulo 26. Yo no sé por qué se ríen. Ustedes saben qué significa evangelio. Significa buenas nuevas. Y la palabra de Dios no son buenas nuevas. Son. Entonces yo por eso te invito a que abras en el Evangelio, el libro Génesis, capítulo 26. Quiero compartir contigo un mensaje. Entonces cuando usted va a compartir el Evangelio del Señor Jesucristo, usted no se remite solamente al Nuevo Testamento, se remite a toda la Biblia. Es el Evangelio del Señor. Entonces yo quiero compartir contigo en esta mañana y quiero meditar contigo sobre un texto que en algunos años ya he ministrado. Sin embargo, quiero hacerlo hoy de una manera un poco enfatizando a lo que Dios nos está llamando a vivir. Génesis capítulo 26, versículo 12, dice así la palabra de Dios en esta mañana a tu corazón. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Diga conmigo así: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hermanos, esa historia, el texto leído nos muestra que este hombre alcanzó un año extraordinario en su vida, una cosecha extraordinaria. Y la parte final de este versículo nos muestra el porqué, la razón, el motivo de esta gran cosecha, de este gran año. Y ese texto nos dice que él alcanzó esto porque Jehová lo bendijo, porque Dios lo bendice. Amados hermanos, cuando Dios determina algo sobre tu vida, sobre mi vida, cuando Dios determina algo sobre esta iglesia, no hay cielos, no hay infierno, no hay demonios, no hay ángeles que puedan evitar que eso acontezca. Cuando Dios bendice, lo extraordinario llega, lo extraordinario acontece. No hay cómo impedir, no hay cómo. No hay nadie exteriormente que pueda impedir que lo extraordinario acontezca en tu vida. El único impedimento que puede evitar que aquello acontezca, eres tú. Hace así con el dedito índice. Y ahora, hazle una curvita y decita vos mismo: yo declaro que yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, y voy a alcanzar lo extraordinario de Dios en este año. Amén. Fue decretado en los cielos, va a ser liberado en la tierra. Hermanos, la Biblia nos muestra una cosecha extraordinaria, Isaac. Y yo quiero conversar contigo en esta mañana, y el título del mensaje es Un año extraordinario. Un año extraordinario. El año que Dios preparó para nosotros como iglesia, como nación. Un año que hasta este entonces no hemos experimentado y vivido. Un año fuera de lo común. Extraordinario significa fuera de lo común, fuera de lo simple, fuera de lo ordinario. Entonces, si nosotros podemos colocar en una lista lo que es simple, común y ordinario para nosotros, yo te invito a que puedas hacerlo eso, para dimensionar lo mucho que Dios hará en tu vida, para dimensionar lo mucho que Dios ya liberó sobre tu vida, ya determinó sobre tu vida. Dios quiere liberar un año extraordinario sobre tu vida. Y nosotros podemos ver en este texto que Isaac nos enseña algunos principios fundamentales para poder vivir en este año, para poder vivir bajo la ducha que Dios ya preparó, en el camino que Dios ya percorrió, que Jesús ya percorrió. Necesitamos entender ese camino. Necesitamos tener los ojos bien abiertos, la visión bien clara para percibir lo que Dios quiere hacer, para percibir cuáles son los pasos que debemos dar para que lo que Dios prometió acontezca, llegue, se establezca, sea una realidad. ¿Cuántos aquí en el inicio del año, cuando liberamos lo extraordinario de Dios, dijeron amén?
¿Cuántos dijeron amén? ¿Cuántos levantaron las manos y dijeron, Señor, yo declaro sobre mi vida esa palabra, yo recibo? Entonces, si usted no ha levantado, yo voy a hacer una nueva pregunta y ahora sí usted podrá hacerlo. ¿Cuántos creen y cuántos declaran que va a ser un año extraordinario sobre sus vidas? Ahí está. Dios necesita a alguien que crea y que pueda concordar con su plan, porque Él ya determinó. Y cuando Dios encuentra aquí a alguien en la tierra que dice, Dios, yo concuerdo con tu plan para que se realice en mi vida y en mi entorno, entonces Dios puede activar su plan porque ya ha encontrado un corazón dispuesto que ha concordado con su plan aquí en la tierra. Y aquí nosotros vemos en este texto, mi querido hermano, mi querida hermana, que Isaac activó algunos principios espirituales para poder generar ese año. Recuérdese que el texto dice que sembró Isaac en aquel año y en aquel mismo año, en ese mismo año cosechó 100 veces más. Estamos hablando de que en este año extraordinario es posible que todo lo que plantes pueda cosechar, que todo lo que sembraste puedas recibir. Tal vez no de la misma siembra que has dado, pero si has dado hoy aquí una siembra, una semilla, Dios traerá la cosecha de otro lado, de donde tal vez menos lo esperas, y Él hará que ese mismo año todas las semillas que has lanzado, todas las oraciones que has hecho puedan ser respondidas, puedan ser traídas de forma visible, poderosa y tangible sobre tu vida. Dios es capaz de hacer eso. Dios es poderoso para realizar. Por eso la Biblia nos enseña que Isaac en aquel mismo año, él cosechó 100 veces más. Mi hermano, aún hay 6 meses, aún quedan 6 meses en este año. Y si usted concuerda con Dios como lo ha hecho en esta mañana, yo quiero decirte, prepárate, prepárate. Porque la visitación de Dios será violenta, será poderosa. No te podrás quedar en pie delante de tamaña visitación. Dios quiere tocar tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu vida terrena, natural. Dios quiere hacer. Dios, cuando nos bendice, no deja un área de nuestra vida fuera. Él nos bendice en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Él nos bendice por completo. Por eso dice la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere que seas bendecido completamente. Y vamos a ver un poquito algunos principios que encontramos en la vida de Isaac. Vamos a ese mismo texto, Génesis 26, y vamos a ver cuál era el cuadro de aquel entonces, en el versículo 1 y 2. Primer punto del mensaje: diga no a los atajos. Diga no a los atajos. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Amados hermanos, en medio de la tierra en donde Isaac se movía, vivía, en la tierra en donde él tenía su casa, su hogar, en donde él estaba establecido, plantado, en donde tenía su empresa, en donde tenía su negocio, en donde tenía su vida construida, la tierra comenzó a padecer hambre. El hambre comenzó a aquejar aquella tierra. El hambre comenzó a golpear las puertas de su empresa, comenzó a traer peligro, comenzó a traer miedo a todo lo que él había construido. La tierra estaba padeciendo hambre, había necesidad. Y en medio de esa necesidad, en medio de esa prueba, de esa circunstancia, Dios se aparece a Isaac y le dice: Isaac, no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Recordemos que Egipto estaba simplemente a unos kilómetros de aquel lugar. Y la tierra de Egipto tenía un gran río, hasta hoy en día el río llamado Nilo. Un río enorme, un río majestuoso.
Y ese río permitía con que la nación de Egipto fuese una nación que garantizase sus cosechas todos los años. Era cosecha segura plantar semillas a la margen o a las márgenes del río Nilo, porque el río Nilo regaba aquellas tierras y entonces aquellas tierras producían lo que recibían como semilla o en semillas. E Isaac conocía esta realidad, sabía esta verdad. Y entonces cuando Dios se presenta delante de él, Dios le dice: Isaac, no desciendas a Egipto. Isaac, no tomes un atajo en tu vida. Isaac, no te muevas por tu alma, por tus sentimientos, por tus emociones, por lo que tu realidad y tus ojos te informan. Isaac, no desciendas a aquel lugar. Quédate en la tierra que yo te mostraré. Quédate en la tierra que yo te diré. Descender a Egipto era la abundancia segura, pero ni siempre es la voluntad de Dios. Descender a Egipto era tener abundancia segura para su vida, para su familia, para su empresa, pero no siempre es la voluntad de Dios. Isaac entonces recibe la palabra de Dios para no tomar un atajo, para no tomar un camino que supuestamente te lleva al éxito deseado, pero no es el camino original, no es el camino programado por Dios. No es el camino que Dios desea que camines en él. Es otro camino. Cuando Dios estaba diciendo a Isaac: Isaac, no desciendas a Egipto, le estaba diciendo: Isaac, tú decides quién es la fuente de tu vida. Si soy yo, Dios, o si es Egipto. Si es la abundancia visible que ves, si es tu propia vida, si es tu propia voluntad, si son tus propias habilidades, si es tu propia alma. Isaac, tú decides. Al descender a Egipto, él decidiría que él mismo sería la fuente de su provisión. Y Dios le dice: no tomes un atajo. No tomes un atajo. No descender a Egipto es abrir la puerta de lo invisible e ilimitado de Dios para tu vida. No descender a Egipto es abrir la puerta espiritual que una vez que comience a derramar la primera gota, no para, viene un torrencial de lluvia y comienza a inundar tu vida de bendiciones. Amados hermanos, en el día a día que nos toca vivir, percorrer, cada uno de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras actividades, en nuestros quehaceres, somos tentados a tomar atajos en nuestras vidas. Somos tentados a tomar un camino que no es el original, que no es el preparado para que percorramos. A los jóvenes a cada día se les abre una puerta, un camino, un atajo que se llama fornicación, sexo antes del matrimonio, indicando que no hay ninguna diferencia en conocerle antes o después a aquella mujer o a aquel hombre. Un atajo. Un atajo. A cada día se presenta un atajo llamado autosuficiencia, autoconfianza, para no elevar oraciones a Dios y para hacer todo a tu manera, a tus fuerzas, según tu habilidad, según tu conocimiento. No que esto esté mal, pero cuando eso comienza a gobernar tu vida, ahí se torna un problema. Porque las habilidades y los dones dados por Dios, como los recursos dados por Él, deben ser esclavos nuestros, no señores nuestros. No deben gobernar nuestras vidas. Nosotros debemos gobernar sobre ellas. Y cuando nosotros comenzamos a utilizar estas cosas, prevaleciendo por encima del propio Dios, se vuelve un atajo. Se vuelve un atajo, un camino fácil. Un camino aparentemente y visiblemente más fácil. El atajo de prosperar con cosas ilegales, con cosas ilícitas.
el querer alcanzar un beneficio, no importando sobre quién debo pasar, a quién debo humillar, a quién debo mentir, a quién debo engañar para obtener un préstamo, un crédito, un negocio, no importa. Un atajo. Un atajo. El camino más fácil, el camino más sencillo y que supuestamente te lleva al éxito deseado y esperado. Un atajo. Hermanos, hay tanta gente que fue dominada por el don que Dios le dio y que usa el don para abrir iglesia. Don no es para abrir iglesia. Hay mucha gente, muchos pastores abriendo iglesias porque tienen dones y usan sus dones como Señor de sus vidas. La iglesia no se abre, hermanos, la iglesia nace en el corazón de Dios. La iglesia no es algo que se proyecta y dice, de aquí a unos años voy a hacer y voy a crear una iglesia. Dios me ha dado un don y voy a hacer. El ministerio no se crea, no se proyecta, el ministerio nace, Dios te llama, Dios te escoge, Dios te trae para ser suyo y el don sirve simplemente para servir. No uses como atajo lo que Dios te dio como habilidad. No uses como un atajo. Dice, no desciendas a Egipto. Isaac, no desciendas a Egipto. No tomes el camino más fácil por pensar que vas a ganar más así, por pensar que vas a ser más grato a las personas te van a querer más, por pensar que vas a ganar socios. Isaac, no desciendas a Egipto. Egipto va a destruir tu vida. Egipto aparentemente va a traer abundancia en tu vida, pero de aquí a 5 a 10 años vas a estar encontrado en una terrible escasez, en una sequía de tu vida. Y lo que hoy te ofrezca Egipto, mañana no será visible, mañana no estará ahí. Atajos. El diablo se presenta para darnos atajos. El diablo se presenta primeramente como un seductor, diciéndote, hace eso, así vas a ganar más dinero, así vas a obtener más rápido, total es para el bienestar de tu familia. No, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay que vivir la vida, hay que experimentar, hay que conocer el sexo antes del matrimonio para ver si es compatible o no. De repente uno cede, escucha, toma aquel atajo, y en el momento en que toma el atajo, el diablo se convierte en tu acusador y te dice, viste que sos un mentiroso, viste que sos un hipócrita, viste que no vivís lo que crees, viste que no vivís lo que predicas, viste que sos un inútil, viste que son esto y son lo otro, son un cualquiera, son una cualquiera. El mismo que te ofreció el atajo y que te va a dar el placer de ese atajo, mañana te va a quitar todo y te va a dejar con vergüenza, con humillación. Ese es su propósito: matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir tu dignidad como persona. ¿Y cómo se hace eso? Humillándote. La humildad de Dios exalta. La humillación que el diablo trae a tu vida produce tristeza, desánimo, muerte. Isaac, no desciendas, Isaac. Quédate en esa tierra. Hermanos, para vivir este año extraordinario debemos decir no a los atajos. Debemos decir no a las cosas que no se agradan o que Dios no se agrada de ellas. Debemos aprender a decir no a los caminos más fáciles, a sobrepasar lo establecido por Dios. Debemos aprender a decir no en las cosas mínimas de nuestra vida. Rechace los atajos, mi hermano. Diga no a los atajos. Diga no a aquella propuesta de infidelidad en su trabajo, en su vida emocional, en su vida espiritual. Diga no a los ídolos, a los dioses que vienen para gobernar tu vida. No tome esos atajos. No tome.
El alma de Isaac estaba viendo el hambre que aquejaba a su alrededor. Y viene la voz de Dios y le dice: Isaac, no tomes un atajo. La escasez en la que te encuentras, la escasez en la tierra que te rodea, es simplemente para trabajar una porción de tu carácter y de tu vida como hijo mío, y para que a partir de esta prueba, al pasar esta prueba, puedas subir un escalón, puedas crecer. Egipto te va a ofrecer abundancia visible y rápida, pero tu futuro será deplorable, será devastador. Hoy esta prueba te informa una realidad, pero mañana tendrás una vida victoriosa, porque Dios trabaja por proyectos. Dios trabaja a largo plazo. Dios trabaja viendo el futuro. Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, le dijo: ustedes aún no entienden y no saben lo que yo estoy haciendo, pero mañana entenderán. Ni todo lo que Dios hace y permite hoy tú lo entiendes, porque Dios trabaja contigo por proyectos a largo plazo. Las abundancias visibles y fáciles son pasajeras y desembocan en una escasez. Pero las abundancias invisibles contenidas en la palabra de Dios desembocan en la fuente ilimitada de vida, Dios el Todopoderoso. Segundo principio que yo quiero impartir en esta mañana a tu vida, que vemos en la vida de Isaac. Segundo principio: practique la obediencia. Practique la obediencia. Para tener un año extraordinario, debo aprender a ser obediente. Debo aprender a ser obediente. ¿A quién? A Dios, a su palabra, a sus principios. Hermanos, los principios de la palabra en mi vida, en mi corazón, deben ser innegociables. 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 No podemos abrir mano de esos principios. Génesis 26, versículo 6 dice así: habitó pues Isaac en Gerar. Dios le dijo a Isaac: Isaac, permanece en Gerar, no desciendas a Egipto. Y entonces Isaac decide habitar en Gerar, decide quedarse en aquella tierra que veía que su vecino le faltaba la galleta para la comida, que a su lado la empresa de luz ya no tenía luz, que la empresa de agua ya no tenía agua, que los animales se quedaban cada día más flaquitos y parecían arpas con cuerdas por causa de sus costillas. Esa era la realidad. Él dice: habita en Gerar. Y él habitó en Gerar. Hermanos, la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Andamos por fe y no por vista. Nuestra alma está compuesta por nuestros sentimientos, por voluntad y emociones. Y nuestra alma se alimenta a través de los 5 sentidos: a través de la visión, a través del olfato, a través de la audición, a través del gusto y a través del tacto. 5 sentidos alimentan nuestra alma. Todo lo que vos ves, todo lo que vos olés, todo lo que vos escuchás, eso alimenta tu alma. Llegamos a la casa de los padres, ¿verdad? Del papá, de la mamá, o a la casa de un ser querido, y de repente vos entraste a aquella casa y de repente tu alma fue profundamente llevada hacia el olor expedido de la parrilla, ¿va? Un rico asado, ¿va? Entonces tu alma enseguida trae esa información y lo lleva a tu cuerpo, y entonces tu cuerpo ya comienza a manifestarse. Enseguida comienza a reaccionar, ¿va? ¿Va? Y de repente, ¿verdad? Como se va en la casa de un creyente, comienza a orar. Y justo le toca a aquel creyente que hace una oración de Génesis y Apocalipsis para comer, ¿verdad? Y ahí cuando está en Salmos, ¿verdad? De repente se formó un río en la boca, ¿verdad? Un río, el sonido de las cascadas de la boca y del cantar del estómago. Ahí usted, para apurar, puede decir amén, amén, ¿verdad? Para que el hermano se toque ahí que hay mucha hambre. Hermanos, el alma se alimenta por los 5 sentidos.
El alma se alimenta por los 5 sentidos. ¿Cuál era la información que el alma de Isaac recibía y pasaba a todo su ser? Isaac, no podés ser un tonto. Aquí se te van a morir todos tus animales, te vas a ir a la quiebra, te puede dejar tu señora, te pueden dejar todo el mundo. Aquí está padeciendo hambre. Mira un poquito allá abajo, allá hay abundancia. No seas tonto, será. Vos te preparaste, vos sos formado, vos sos especialista, vos sabés cómo administrar. Entonces vos sabés lo que yo te estoy hablando, Isaac. Allá está tu fuente segura. Y de ahí viene Dios y le dice, Isaac, no desciendas allá. Y ahí comienza el conflicto entre lo que tus ojos ven. Entre lo que tus ojos ven de aquel hijo que se está perdiendo en los vicios, en las drogas, en lo que tus ojos ven de tu informe financiero, de que tus egresos, tus salidas son mucho más altas de lo que estás produciendo, de que no has llegado a aquello deseado, de que de repente una enfermedad, una dificultad toca la puerta de tu casa. Y ahí viene el alma y te dice, y te da una información y te dice, no, esta es tu realidad, mírala. Tu realidad es esa enfermedad, es esa dificultad, es esa condición. Y ahí viene y te genera una propuesta indecente, ilegítima, para alcanzar el bienestar deseado, para alcanzar el placer. Ahí entonces toca la puerta del casado, de la casada, una propuesta de engaño, de traición en el trabajo, una propuesta de tocar lo que no es tuyo, por causa de la necesidad, por causa de la dificultad. Y Dios ahí viene con tanto amor para enseñarnos una vez más. Y dice, te llama por tu nombre, dice, Ever, yo te he prometido un año extraordinario. Y para que vivas lo extraordinario, yo necesito que tú practiques la obediencia. Pero Señor, Isaac tenía una familia, tenía una empresa. La empresa de Isaac, como yo siempre bromeo, ¿verdad?, generalmente estaba a su lado y a su costado cuando él se movía, ¿verdad? Era una empresa hablante, ¿verdad? A su lado la empresa decía, me, mu. Tenía su empresa, tenía funcionarios. ¿Y cómo justificar esa obediencia? Ok, Señor, yo entendí para mí. Pero ¿cómo le digo a mi queridísima esposa que no descendemos a Egipto y que nos quedamos aquí en la tierra de los animales que parecen arpas? Señor, ¿cómo justificar eso? Señor, ¿cómo decirle a mis funcionarios? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo explicarles? Hermanos, obedecer a Dios nunca va a resultar fácil justificar la obediencia a Dios. Nunca. Nunca es fácil justificar tu obediencia a Dios. Nunca. Porque existe tu entorno que te rodea y que te pregunta, que te presiona. Y ahí otra vez el alma te dice, no, ¿cómo vas a quedar? ¿Cómo vas a quedar con fulano, con fulana, con tu esposa, con tu esposo? Y Isaac dice lo siguiente, que su alma estaba hablando tanto, ¿verdad?, que un día, ¿verdad?, él toma aquel Salmos por la fe que se escribió muchos años después y dice, aquíétate, alma mía. Ahora quien manda aquí soy yo. Y su alma de repente, que tenía una bocota, comenzó a querer hablar y otra, aquíétate. Aquíétate. Y entonces Isaac se fue cantando, ¿verdad? Cada día feliz, tan feliz. Se estaba yendo rumbo a la reunión con su familia, con sus funcionarios, ¿verdad?
y ya todos sentados a la mesa esperando qué el jefe nos va a hablar, el padre de familia nos va a decir. Nos convocó a una reunión y él entraba, día feliz. De repente entró, vio aquella mesa tensa, y le dijo, levante sus manos, y, oh glorioso día. Después de cantar una linda alabanza, tengo una buena noticia que darles. Nos quedamos en Gerar. Desempaquen. Desempaquen. Él decidió obedecer. Hermanos, no viva según lo que su alma le informe. No viva según la experiencia que le toque vivir. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Usted todo lo puede en Él. Él es el Señor de señores. Él determinó victoria sobre su vida. Y no hay cielo e infierno que pueda detener si tú decides obedecerle. No hay nadie, mi hermano. No hay nadie. Decida practicar la obediencia. Decida hacer caso omiso a lo que su alma le dice. Decida mirar y ver que su socorro viene por encima de los montes. Que viene sobre encima del sol, viene del cielo, viene del Creador, que no está sujeto, no está limitado a tu realidad, a tu experiencia. No hay una enfermedad que pueda detenerlo, no hay una dificultad financiera que pueda detenerlo, no hay ningún problema que pueda detenerlo. Cuando Él va de lo vacío, de lo invisible, de lo oscuro, Él hizo este mundo perfecto, porque Él es especialista de dar forma a aquello que no tiene. Y si tu vida no tiene forma, si tus finanzas no tienen forma, en esta mañana yo declaro que si practicas la obediencia, comenzará a tener forma, y en este mismo año vas a cosechar 100 veces más. 100 veces más. Una cosecha extraordinaria. Una cosecha extraordinaria. Solamente cuando vivimos en la obediencia cosechamos 100 veces más. Solamente cuando vivimos totalmente obedeciendo cosechamos 100 veces más. Tercer punto del mensaje, tercer y último punto. Rechace el miedo. Dígale a la persona que está a su lado, rechace el miedo. Decirle a la persona que está al otro lado, decirle al miedo, chao. ¿Por qué? Porque el miedo viene del alma. El miedo viene del alma. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, y no a Adán y Esteban, Dios entonces le hizo espíritu, alma y cuerpo. Su espíritu dominaba. Entonces cuando Dios le creó, ellos vivían en armonía con Dios hasta el día en que un bichito le picó a Adán y a Eva, y entonces decidieron comer del fruto, pecaron. Lo primero que hicieron al pecar, cuando escucharon la voz de Dios, es esconderse. Y dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice, Señor, me escondí porque tuve miedo. Miedo es resultado del pecado. El miedo está en la tierra por causa del pecado. Dios no nos creó con miedo. La Biblia dice que nosotros no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ese sos vos, mi hermano. Entonces, si el miedo está en mi vida, está ilegalmente. No puedo habitar, no puedo convivir con el miedo. No puedo irme a cada tanto y darle unas caricias al miedo y tomar un tereré con él y decir, está todo bien, miedo, mañana vengo otra vez. Debo rechazarle, debo expulsar de mi vida. Debo expulsar de mi vida. Miedo no forma parte del proyecto de Dios para tu vida. Si tu alma está cautiva, no podrás cosechar 100 veces más. No podrás tener un año extraordinario. Dice el versículo 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hermanos, Isaac se quedó en la tierra de Gerar, en la tierra del rey Abimelech, y entonces llegaron ahí para establecerse en el lugar de escasez, donde había hambre.
Y de ahí entonces llega Isaac con su esposa, ¿verdad? Y cuando están por entrar a la ciudad, entonces le suelta la mano y le dice: a partir de aquí vos sos mi hermana. Porque tuvo miedo, ¿verdad? Su esposa era bonita, ¿verdad? Amados hermanos, se fue y le dijo: a partir de hoy, Rebeca, sos mi hermana. De repente Rebeca le decía: mi hermano. ¿No? Estaban en la ciudad y le decía, se fueron a hacer compras y le dice: no te vayas a olvidar del tomate, hermano. Entró para mentir, ¿por qué? Porque ella era hermosa y tenía miedo que los muchachos de aquel lugar quisiesen arrebatarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué aconteció? Le dice: vamos a mentir. Tenía miedo de perder lo que Dios le había dado a su esposa, a su mujer. Y qué coincidencia que su padre Abraham, generación atrás, había ido también hasta aquel mismo lugar y había mentido también, diciendo que Sara era su hermana. Mentido en el sentido de ocultar la verdad que era su esposa, porque también Sara era de hermoso parecer y tenía miedo también a Abraham. Es decir, hermanos, que el miedo es capaz de ser transferido a otra generación. Si tenemos padres miedosos, ese miedo, esa inseguridad va a ser pasada a tu hijo. Entonces hay que rechazar ese miedo. Hay que rechazar. Hay que rechazar. No podemos crear una generación miedosa. No podemos crear una generación insegura. Pastor, ¿qué hago si yo vivo así? Entonces acérquese a su líder de grupo familiar y resuelva ese problema. El miedo está ahí ilegalmente. Entró en algún momento de su vida por algún acto, por alguna cosa que aconteció y necesitamos saber cuál es la causa, cortar y vencer eso. Seguir adelante, pero hay que rechazar el miedo. Hay que rechazar el miedo. El miedo del futuro, el miedo de la universidad, de la facultad, de la carrera, de la vida, de la familia. El miedo de futuramente formar una familia. Debemos rechazar ese miedo. Necesitamos aprender, hermanos. Y aquí como iglesia necesitamos enseñar. Necesitamos enseñar que el miedo no forma parte de la vida. De la vida del cristiano. Debemos rechazar. Rechaza el miedo de su vida. Antes de que Isaac tuviese un año extraordinario y poderoso, Dios tenía que tratar el alma de él, pues aún había miedo en su alma. Isaac ya había decidido obedecer a Dios, ya había rechazado el atajo, no descendió a Egipto, pero sin embargo aún había miedo en su alma. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada en tu vida. No, yo ya practiqué, yo obedecí, yo al pie de la letra hice lo que me dijo mi líder, lo que se predicó, practiqué la obediencia, rechacé el atajo. Pero allá en el alma hay una ventanita, ¿no? Y dice warning, peligro, ¿no? En rojo. ¿Verdad? Las personas a veces no ven eso, pero Dios, ¿verdad?, que tiene una visión bien poderosa, Él considera allá adentro que hay miedo. Cuando la Biblia nos enseña que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Jesús vino vacío, era una jarra vacía, para que Dios lo llene, para que la voluntad de Dios se haga. Es decir, así debemos ser. El miedo no debe ocupar en nuestras vidas. Usted sabe que la persona que no tiene miedo, ella se anima y es osada para entrar en lo que desea. Un ejemplo claro. Vamos a hacer un negocio aquí. Vamos a tener 5 socios. Y de ahí le decimos al socio Albino, le decimos: Albino, tu producción, estamos 5. 25% o 20% de la producción
de la renta va a ser para tus honorarios. Van a ser parte tuya. ¿Y qué yo debo aportar? No necesito aportar nada, Luino. Vení y ganá nomás. Dice, wow, yo me meto. Le digo, Blas, me siento con Blas, le digo, Blas, tu producción, o sea, en realidad tu ingreso, tus honorarios van a ser el 20% de la producción. Otro 20%. Ok, ¿y qué yo debo hacer? Entonces vos tenés que empeñar tu casa, tu auto, tus ropas. Pero puede ser que funcione el negocio. Puede ser que funcione. Ya escuché que algunos de esos negocios están cerrando, pero yo creo que el nuestro va a funcionar. Yo le dije, no puedo yo poner mi casa, mi auto, mis cosas. Yo voy a perder. ¿Cómo voy a poner eso? Es lo único que tengo. Es lo que tengo, lo más precioso, lo que me costó la vida. No, yo me retiro nomás de ese negocio. Quien no tiene nada que perder, no tiene miedo. Quien tiene algo que perder, tiene miedo. Para rechazar al miedo, debemos vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Él reine en nuestra vida. Porque en cuanto existe aún esa sensación de que puedo perder algo, ahí el miedo va a quejar tu vida, mi hermano. Ahí el miedo va a quejar tu vida. Y para rechazar al miedo debemos vaciarnos de nosotros mismos. Debemos vaciarnos de nosotros mismos. Dios trató el alma de Isaac al exponer todo lo que había en él. Mi querido hermano, yo quiero concluir diciéndote lo siguiente. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Diga conmigo así, abra conmigo su Biblia en Génesis 26:12 y en donde dice Isaac, yo quiero pedir que coloques tu nombre. Entonces vas a decir así, hago una práctica. Y sembró Eber en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Entonces vamos a declarar proféticamente que vas a sembrar, no diciendo no a los atajos, rechazando el miedo, practicando la obediencia, aunque tu alma te informe otra cosa. Y entonces este va a ser tu versículo rema este año, mi hermano. Este va a ser el resultado de tu vida este año. Ese va a ser el resultado de tu matrimonio, de tu empresa, de tu vida este año. Vamos a decir así. Y sembró Eber en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Ahora mirad a la persona que está al otro lado y si no conoces su nombre, preguntarle, porque ahora vas a profetizar sobre él. Vas a usar su nombre con este versículo. Vas a decirle al que está a tu lado, ¿ok? Dice así. Y sembró Arnaldo en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Hermanos, ese es el destino de tu vida. Ese es el resultado que Dios espera para ti. Aleluya.